¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Estamos en esta transmisión especial y este programa tiene un tinte muy importante porque estamos transmitiendo desde el CEPOSAMI, que es el Centro Poblano de Salud Mental Integral para Niñas, Niños y Adolescentes. Un lugar creado para atender de forma especializada a todos los pequeños y pequeñas que así lo requieran, sobre todo puntualizando en la salud mental, que hay que atender de manera urgente y muchas personas lo necesitan. Así que bueno, pues vamos a iniciar con esta información para conocer un poco más acerca de CEPOSAMI. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Salud para Todos. Por favor, acompáñenme a ver la siguiente cápsula. En Puebla, la salud mental de niñas, niños y adolescentes tiene hoy un nuevo hogar. Un espacio pionero, único en su tipo en todo el país. CEPOSAMI, el Centro Estatal Poblano de Salud Mental Integral. Este centro fue creado para brindar atención gratuita y especializada a los más pequeños y jóvenes de nuestras familias. Aquí, cada niña y cada niño encuentran no solo un consultorio, sino un lugar donde son escuchados, comprendidos y acompañados. CEPOSAMI cuenta con modernas instalaciones, consultorios, salas de terapia grupal, espacios de convivencia, áreas de crisis y observación intensiva. Todo diseñado para dar respuesta a las necesidades emocionales y psicológicas de quienes más lo requieren. La meta es clara: atender condiciones como ansiedad, depresión, trastornos de conducta y crisis emocionales, siempre con un enfoque humano, profesional y con el respaldo de especialistas de primer nivel. CEPOSAMI es más que un centro, es una oportunidad para construir un futuro con jóvenes más fuertes, seguros y felices. Porque cuidar la mente de la infancia es sembrar esperanza para Puebla. CEPOSAMI. Salud mental, esperanza y futuro. Muchísimas gracias. Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial aquí en CEPOSAMI. Y bueno, pues vamos a platicar con la doctora Melba Bringas. Ella es paidopsiquiatría, es encargada de paidopsiquiatría aquí en el CEPOSAMI y le damos la bienvenida. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, doctora. ¿Qué es la paidopsiquiatría? ¿Nos podía explicar y también cómo se va a diferenciar de la psiquiatría en general? Ok, bueno, pues la paidopsiquiatría es una especialidad médica que se encarga de la salud mental de los niños, de las niñas y adolescentes. Esto significa que, bueno, tenemos la formación como médico y además como especialista. En un inicio, 4 años de psiquiatría como general y posteriormente otros 2 años de psiquiatría infantil y de la adolescencia, pues también que ya nos enfocamos específicamente en esa área. Y a ver, doctora, ¿por qué le llamó la atención esta área? Me imagino que la mente de los pequeños es fascinante, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué fue lo que la orilló a estudiar? Ok, pues sí, como dices, ¿no? Es una situación como fascinante cómo trabaja el cerebro en general, ¿no? Y si bien es de adultos y demás, pues también en el caso de los niños fue como el interés de incidir y a lo mejor incluso soñando, ¿no? Con mejorar un poquito la calidad de vida de esos niños, niñas y adolescentes que pudieran tener alguna situación emocional, de conducta y demás que a veces no son tan entendidos por la sociedad, incluso por las propias familias, y se cataloga, se estigmatiza como a lo mejor que fuera un berrinche, que es algo que va a pasar y más allá, pues ahorita lo vemos mucho, se sienten incomprendidos y pues qué mejor que un especialista para que pudiera pues sentir esa empatía y saber que en realidad algo está pasando y que no nada más es un berrinche o es algo pasajero. Creo que es muy importante atender todas las reacciones, todas las situaciones,
para atender las emociones de los pequeños, las pequeñas y los adolescentes. Ahora, ¿cuál es el papel de la paidopsiquiatría dentro de CEPOSAMI? El papel de paidopsiquiatría aquí en CEPOSAMI, pues a la par de las otras especialidades, pues sí es muy importante porque somos los especialistas en la atención de la salud mental del niño, de la niña, del adolescente, pero además la diferencia pudiera incidir en el enfoque biológico, ¿no? Porque tenemos, sí, los psicólogos que son especialistas en el área, sin embargo nosotros vamos un poquito más allá de qué está pasando, además de lo emocional en una depresión, en una ansiedad, en un déficit de atención, en un autismo, qué está pasando biológicamente en las sustancias, en la química de ese cerebro. Oiga, doctora, pero ¿cuándo es que ya viene esta canalización? Porque imagino que a lo mejor la primera atención que se da es con un psicólogo o psicóloga, pero ¿cuándo ya un pequeño se tiene que canalizar ya a esta especialidad? Justo, bueno, aquí en CEPOSAMI estamos trabajando con esa línea y esa forma de canalizar por parte de psicología a las diferentes áreas si encontraran algún síntoma, algún dato de alarma, algún dato clínico que involucre más el área médica, ya sea paidopsiquiatra o psiquiatra e incluso las otras especialidades con las que contamos, ginecología, endocrinología, para tratar esa parte en los niños, las niñas o los adolescentes. Ahora, ¿en qué momento tendría que ser recomendable que una familia acuda a un psiquiatra infantil? Porque, bueno, primero es la psicología, pero después algo también en donde se puede canalizar es la psiquiatría. Sí, en realidad yo luego les explico también a mis pacientes y en general que no es primero psicología, primero psiquiatría, ¿no? Sino todo aquel menor pues de 18 años de edad que entra en nuestra área debería ser atendido por paidopsiquiatra. Incluso nosotros siempre trabajamos prácticamente de la mano, psicología o psiquiatría. Entonces, psicología manda pacientes, psiquiatría también envía pacientes a psicología para ese apoyo, porque muchas veces no solo, incluso si hubiera necesidad de medicación, la medicación no es la respuesta total a eso, si no hay modificaciones en el medio ambiente y en sus demás áreas, la escolar, la familiar, la social. Por eso es importante el objetivo que tenemos acá de esa integridad y de trabajar con un sistema. Bien, doctora, ¿cuáles son los trastornos más comunes que usted atiende en la niñez y la adolescencia? Son variables, pero el de más impacto, por ejemplo, es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del espectro autista. En las escuelas ya es muy común que empiecen incluso a detectar algunas situaciones y son ellos mismos, los maestros, los directivos, el prefecto, el de educación física, etcétera, que identifican que algo está pasando y que orientan al familiar, al cuidador, al papá o a la mamá, etcétera, de que pudiera necesitar atención su niño o su niña. Entonces, a veces no es incluso un trastorno tal cual, sino a veces son conductas que también nos llegan porque a veces nosotros llamamos que etiquetamos y demás porque el niño es agresivo, el niño es inquieto, el niño es burro, cosas por el estilo, y no es eso, algo está pasando y nosotros nos enfocamos en ver la raíz de esa conducta, a lo mejor sin la necesidad de llegar a un trastorno. Exactamente, hay que atenderlo y también a lo mejor sin la necesidad de medicación, ¿no? Cada caso es diferente. Doctora Melba Bringas, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros el día de hoy. No, de qué, muchas gracias por la invitación. Y muchas felicidades por el trabajo que están realizando. Gracias, es Gracias. un honor. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos este programa especial transmitiendo desde CEPOSAMI. Ubicación. CEPOSAMI se encuentra en las instalaciones de la antigua Casa Puebla, ahora transformada en un espacio de salud y esperanza.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial desde Ceposami. Y me da muchísimo gusto presentarles a la doctora Elizabeth Lau. Ella es ginecóloga. Muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Qué gusto que nos acompañe, sobre todo porque ahora que me comentaba que es ginecóloga, yo decía, bueno, ¿cuál es la relación o cuál es la vinculación que tiene su especialidad con la salud mental? Pues muchas gracias, pues mucha. Mira, déjame contarte, la vinculación está desde que nosotros tenemos que estar pendientes, sobre todo los papás, porque ahí comienza el tema en casa, de los 3 aspectos por los que pasa el niño, la niña y el adolescente, esa transición que tiene, que son 3 aspectos importantes: los cambios hormonales, la incursión de la pubertad y la sexualidad. Esos 3 cambios que suceden en ese transcurso de cambio de niño, niña, adolescente es muy importante porque te voy a contar. De primera instancia, los cambios hormonales, el adaptarse a estos cambios hormonales y al entrar a la pubertad, como el crecimiento del vello púbico, el cambio de voz, el crecimiento de la glándula mamaria, los cambios emocionales, tiene mucho que ver porque si no lo sabemos adecuar es una línea tan delgada que puede caer en depresión y ansiedad los chiquillos. Entonces, desde la casa, si nosotros empezamos a ver que nuestro hijo está poco comunicativo, no sé, el famoso de qué me pasa, y no lo sabemos nosotros entender ni captar como padres, desde ahí comienza. ¿Qué tenemos que hacer? Captarlos y llevarlos al ginecólogo para que los revisen. Yo ahorita te voy a ir contando qué patologías se desarrollan en ese cambio de la niñez en adolescencia. Y es que es muy importante tomarlos en cuenta porque a lo mejor no dimensionamos o pensamos que no tendrán repercusión hasta la vida adulta. Es correcto. Si hay una prevención, una enseñanza, una plática, una empatía desde niños, niñas, esto vendrá de manera natural. No, repercute. Y viene Claro. la tercera eje que te estoy comentando, que es la incursión de la sexualidad, ¿sale? Entonces, mira, vamos a comenzar. La primera patología que se presenta en esta incursión es la presentación del ciclo menstrual. Puede ser que sea un ciclo menstrual precoz, o sea, que se presente antes de los 9 años, y eso tiene repercusión porque es factor de riesgo para muchas enfermedades, incluyendo cánceres, cáncer cervicuterino, por ejemplo, o la tardía. Esa presentación del ciclo menstrual sí les causa cierta ansiedad y angustia y puede, te digo, la línea es tan delgada que puede caer en depresión si nosotros no observamos que nuestra hija empezó antes de los 9 o ya son los 15 años y no inicia. Por eso se llama menarca precoz o tardía. Si nosotros no vemos eso y lo tomamos como algo normal, pues sigue pasando el tiempo y repercute en la vida futura. Y eso a ellos empiezan a ver como ya no soy normal porque las amiguitas platican, se comentan yo ya estoy menstruando, se comienzan a contar sus aventuras y esto en ellos les va a causar cierta inseguridad. La segunda patología de presentación de ciclo menstrual, por ejemplo, es la famosa dismenorrea, que es el dolor a la regla. Ya no puedes funcionar igual si viene tu ciclo menstrual y te estás doblando en dolor. Y si eso no se deriva a un ginecólogo para que trate las 2 causas importantes de este dolor a la regla, puede causarle inseguridad. Otra patología es que empiezan a arreglar de a poquitos, que en ginecología se le llama proyomenorrea, también causa inseguridad. No es agradable estar siempre con antiprotectores o toallas femeninas o la copa menstrual que hoy está tan en uso, estar todo el tiempo usándola. Entonces, eso también no les deja hacer su vida adolescente normal y plena. Entonces, eso también puede causar todo lo que estamos comentando. Otra de las patologías que, por ejemplo, yo como es las alteraciones anatómicas, por ejemplo, nosotros le llamamos alteraciones mullerianas y es lo que te voy a comentar. Dentro de las alteraciones mullerianas, cuando ya llegan a mi consulta de 25 años, doctora, soy abortiva habitual, o sea, estoy abortando de más 2 veces, le hacemos un ultrasonido que es parte del chequeo ginecológico, nos damos cuenta que tiene un trastorno de útero chico o útero dividido o un tabique y eso lo debieron de haber diagnosticado si hubieran acudido a una consulta ginecológica en la adolescencia o en esa transición. Sabes que el útero está muy disminuido de tamaño, entonces estamos pensando en un útero infantil y eso es ir preparando a la paciente, decirle no vas a tener una vida reproductiva plena porque tu útero quedó chiquito. Entonces ve la importancia que tiene que viendo los cambios, acudan a una consulta en ginecología en la adolescencia. Otros trastornos endocrinos, por ejemplo, son el famoso síndrome de ovario poliquístico, que yo como de eso, porque lo subestiman algunos compañeros, colegas, o subdiagnostican. El síndrome de ovario poliquístico, como lo dice, es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas. Y fíjate el perfil, con acné, obesas, trastorno menstrual, insurtismo, que son
las clásicas pacientes velluditas y con resistencia a la insulina. Y así como tal se tiene que abordar multidisciplinariamente, endocrino, nutriólogo, psicólogo y ginecólogo. Y eso se diagnostica en las primeras edades de la presentación de su ciclo menstrual. Hay que atenderlos de manera inmediata, ¿no? Sobre todo, la mejor medicina es la medicina de la prevención. Es correcto. Es una atención que se da aquí en Ceposami. Esto se va atendiendo ¿con qué periodicidad? Desde que inicia su primer ciclo menstrual, que se llama menarca, tienen que acudir para que nosotros les expliquemos qué es lo que tienen que esperar en ese ciclo menstrual. Cuántos días es lo máximo, cuántos días es el mínimo, cuánta cantidad es la que deben de esperar, cómo deben de esperar los cólicos, si presenta cólicos, si no presenta cólicos. O sea, debemos de orientarlas. Y todo lo que estamos platicando, esta derivación de patologías. Y te puedo contar más, ya cuando inician vida sexual activa, que es la tercera de sexualidad, las enfermedades de transmisión sexual y todo lo que no queremos un ginecólogo que llegue a nuestras pacientes adolescentes, que es el embarazo en adolescente. Entonces, todo eso puede ser una plática de métodos de planificación, de orientación en su educación sexual, métodos de planificación familiar, para que no culmine en eso, en el embarazo en adolescente y peor aún, en una muerte materna en adolescente. No, bueno, sobre todo es que hay que atender muchos puntos. Las niñas, las adolescentes tienen todas estas situaciones, pero en cuanto a los varones, ¿qué atención se les puede dar? Igual, yo me referí mucho, porque soy ginecóloga, a todos los trastornos de la presentación de menstruación, de las patologías, pero la consulta a un varón es igual, la alineación o la capacitación en ellos de qué es lo que deben de esperar en esos cambios hormonales, su cambio de voz, su vello. Ellos también tienen cambios emocionales, de acuerdo a la hormona que están produciendo en ellos, es más alta la testosterona, y entonces, ¿qué es lo que van a esperar ellos en todos esos comportamientos de estados de ánimo? En ellos es más el estado de ánimo, pero cuando incursiona la sexualidad, enfermedades de transmisión sexual y también el embarazo en adolescente, porque son compartícipes. Claro. En ese sentido, doctora, ¿cómo es el recibimiento de toda esta información por parte de la población? Bien, lo importante es saber hacer ese vínculo de médico-paciente y sobre todo con los papás. En el contexto de métodos de planificación familiar, la norma ya los protege a ellos en llevar ellos pueden decidir, aunque sean menores de edad, porque la norma oficial y sus derechos sexuales y reproductivos los ampara. Entonces ellos pueden decidir ese contexto. Ya en cuestiones más chicos de niños y niñas, es el vínculo que se haga con la mamá, que la mamá entienda la importancia que es la visita periódica, no estoy diciendo cada 8 días, sino a lo mejor cada semestre o semestralmente, o en cuanto aparezcan sintomatologías de duda, acudir para que los orientemos. O sea, no solo soy yo, hay pediatras enfocados también en ginecología, estamos nosotros los ginecólogos que tenemos un contexto más amplio, o sea, personal de la salud hay para poder dar un contexto más amplio. Y esto es realmente una gran ayuda para toda la población porque desde muy temprana edad esta información, este tipo de consultas, este tipo de ayudas siempre es muy, muy importante. Este seguimiento que se da tiene que ir de la mano con los padres o con los tutores. Sí, por supuesto. Yo sé que hay algunas cosas que tienen muchos tabús, la ideología y la idiosincrasia que nos rodea a la sociedad es muy densa, pero tenemos que hacer muchas estrategias para poder entrar a ese grupo tan vulnerable de la población. Y el inicio es, como lo dijo nuestra presidenta Ceci Arellano, la señora Ceci Arellano, la familia es el pilar, hay que comenzar por ahí. Tenemos algunas propuestas con la maestra Umi, nuestra directora de Ceposami, que es las cápsulas informativas que vamos a estar arrojando ya en diferentes patologías que contengan una información objetiva dirigida a esa población vulnerable. Esas son una de las propuestas y estrategias que estamos haciendo aquí. Esto es nuevo, esto es maravilloso, hay que aprovecharlo, pero sí es cierto que tenemos mucho en contra, que es la ideología y la idiosincrasia que rodea, pero tenemos toda la energía y la capacidad y las estrategias con nuestra directora en dirección para poder intervenir en esta sociedad. Doctora, pero creo que lo importante es que ya inició. Ya, eso es muy ya bueno. Eso es una realidad. Comenzó como un sueño, como un anhelo, ya se concretó y sí, relativamente es nuevo. Sin embargo, la atención que se va a brindar a los niños, niñas y adolescentes creo que va a repercutir en una mejor sociedad. Sí, por supuesto, tiene que dar resultados. Estamos esperando resultados muy positivos porque, como bien lo estaban diciendo en el momento de la inauguración, es única en el Estado y Exacto. puedo presumir que hasta a nivel nacional. En el país. Es única. Me atrevo a decir que en el país, doctor.
Y eso esa es una visión que ha tenido el gobierno del Estado. La verdad, yo me siento muy orgullosa en pertenecer a este grupo y vamos a poner nuestro enorme granito de arena en esta sociedad con nuestras intervenciones. Muchísimas gracias, atendiendo a nuestra niñez, a todas las infancias que tanto lo requieren. Muchísimas gracias, doctora Elizabeth Lau. Gracias y felicidades por lo que están realizando. Muchas gracias, a la orden aquí. Continuamos desde Ceposami, no se vaya. Población objetivo. Atiende exclusivamente a niñas, niños y adolescentes en materia de salud mental. Hola, bienvenidos a Salud para Todos. Por favor, acompáñenme a ver la siguiente cápsula. Dicen que un corazón alegre florece en cualquier terreno. Pero, ¿qué pasa cuando nuestras niñas y niños enfrentan ansiedad, tristeza o miedo? La salud mental también necesita cuidados. Y en Puebla ya existe un lugar para ello. Ceposami. El Centro Estatal Poblano de Salud Mental Integral atiende gratuitamente a niñas, niños y adolescentes, con la misión de proteger su bienestar emocional. Aquí se trata de algo más que consultas, se construyen herramientas para enfrentar la vida, desde terapias individuales y grupales hasta espacios de contención en momentos de crisis, todo pensado en fortalecer la confianza y la resiliencia de nuestra niñez. Se estima que este espacio beneficiará a más de 1,5 millones de personas en el estado, con una capacidad de hasta 70 atenciones diarias. La salud mental no es un lujo, es un derecho. Y con Ceposami, Puebla demuestra que cuidar a nuestras infancias es una prioridad. Ceposami, donde la fuerza de la salud mental se convierte en esperanza para el mañana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial desde Ceposami, aquí en la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe. Y bueno, pues ahora vamos a tener una interesante plática con el maestro Roberto Hernández. Él es jefe de Departamento de Psicología Clínica. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Muy buen día, Gaby. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí, ¿no? En su casa, la casa de todos los pequeños. Tan especial en donde nos hemos sentido muy, muy cómodos, con una gran calidez, y creo que así atienden a todos los pequeños, pequeñas y adolescentes. Ahora, ¿cómo describiría usted el papel que desempeña en Ceposami, doctor? Es un papel cálido, humano. Siempre he mencionado a todo el equipo, a los clínicos principalmente, a los psicólogos clínicos, que el trabajo que estamos haciendo es con personas, con personitas, con pequeños que están en un crecimiento constante y en una formación, y más allá de la formación física, emocional, mental, una formación de sociedades, ¿no? Que si empezamos por los pequeñitos atendiendo toda esa parte, vamos a tener sociedades mejores. Vamos a tener muchas oportunidades distintas para ellos. Entonces, es un gusto, de verdad, el poder recibir a cada pequeñito, a cada risa, a cada llanto también, porque nos encontramos aquí todo esto, ¿no? Y también a veces, desgraciadamente, un poquito la desesperación de los padres de familia, ¿no? Que a veces al poder brindarles un poquito de psicoeducación, explicarles un poquito el contexto, o algunas cuestiones que son, digamos, están en internet, pero a veces se puede llegar a confundir un poquito la parte de la información con el conocimiento, ¿no? Porque tú te metes, tú googleas y dices, híjole, ya tienes tu mi niño, ¿cómo crees? Oye, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, cuando llegas con un profesionista
que te explica realmente qué es lo que está sucediendo y las alternativas que se tienen, y que todo eso está en el Centro Poblano de Salud Mental Integral, en Ceposami. Híjole, hasta a los padres les cambia el semblante y uno dice, qué bonito. Es que creo que la mayor preocupación de los padres es el bienestar de los hijos. Si hay alguna situación, si hay algún foco rojo, si hay algún tipo de alarma, bueno, pues si se brinda esta atención, creo que se podrá formar a una mejor sociedad. Ahora, ¿qué distingue, doctor, al área de psicología clínica de otros servicios que se ofertan aquí en Ceposami? Digamos, la mayoría de los psicólogos clínicos que se encuentran aquí tienen áreas de especialidad también, ¿sí? La mayoría cuentan con la maestría y algunos maestría incluso en terapia familiar, ¿no? Maestría en terapias de tercera generación, que sobre todo la parte de tercera generación hablamos del contexto, ¿no? Y creo que aquí se ha hablado mucho esta cuestión de retomar la salud mental desde la parte contextual, desde las oportunidades, desde las actividades que tienen los pequeños y demás. Entonces, ¿qué es lo que distingue? Creo que, digamos, la formación y la preparación que se tiene aunado a la calidad humana. Precisamente me retorno a lo que comentabas un momentito, que la manera en cómo recibimos a las personas, el trato digno que se merecen las personas, creo que eso va a ser un distintivo muy importante, ¿no? El que siempre les estemos recalcando que la calidad humana es primordial para las personas que vienen con nosotros. Ahora, doctor, ¿cuáles son los mayores retos con los cuales ustedes se están enfrentando? En cuanto a la atención a los pequeños. En cuanto a atención a pequeños, ya me iba a ir por otro lado. No, en cuanto a atención a los pequeños. En cuanto a atención a los pequeños, los mayores retos es seguir en constante preparación, ¿sí? Seguir con la capacitación que desde antes de la apertura estábamos trabajando. Seguir, algunos se encuentran estudiando la maestría también, o otra maestría incluso, precisamente enfocada a esta parte de la niñez, ¿no? Entonces, ¿cuál es de los mayores retos? El continuar con esa capacitación y mantener la humildad también, ¿no? Tiene que ser muy importante porque quizá quisiéramos abarcar mucho, ¿no? Pero el hecho de que se nos presenten casos a veces un poquito más allá de lo que nosotros estamos aptos. Bueno, pero se puede canalizar. Sí, exactamente, ¿no? Justo eso. Con humildad se puede canalizar. Completamente. No soy especialista en esto, pero tengo y se canaliza. Exactamente, tenemos tales instituciones, exacto, hay convenio con ellos, sin problema, ¿no? Pero yo creo que el reto es eso, ¿no? No pensar que todo lo podemos hacer. Creo que es un punto clave la cuestión de humildad. Y de manera breve, doctor, ¿cuáles serían las señales de alerta que como padres debemos tomar en cuenta como para después ya tomar la decisión de venir a un centro de atención como Ceposami? Claro, lo he mencionado incluso con papás de pacientitos que tengo. 4 cosas importantes. La primera, la alimentación del pequeño. La segunda, la parte de qué tanto descansa, su nivel de descanso, de sueño. La tercera, que genere alguna actividad física. Y la cuarta, el que juegue. Si tú notas estos 4 aspectos en un niño, tienes un niño sano. Si alguno de estos aspectos está desbalanceado, un poquito de alerta, ¿no? Y por supuesto, los padres de familia conocemos a nuestros propios hijos, ¿no? Y entonces, al conocerlos, sabemos una rutina que llevan, cómo se comportan en determinado sitio, ante tal circunstancia, y de momento, si vemos un cambio abrupto, ahí en ese momento tenemos que actuar. Bueno, y sobre todo, doctor, que cuando son pequeños, los padres tenemos hasta cierto punto el control de a qué hora duerme, qué es lo que come, ¿no? Sus horas de descanso y las actividades físicas que realizan. Pero al ir avanzando, conforme pasa la vida, cuando se van haciendo adolescentes, a veces empieza esa lejanía y ya no nos permiten estar al tanto. Por eso tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Por supuesto, digo, ahí los chicos están buscando una cuestión de identidad, ¿no? Entonces, siempre pongo un ejemplo de viene, no sé, una chiquilla de 17 años, mami, ¿cuál blusa me queda? ¿La azul o la roja? Y mamá dice la azul, y la niña sale con la roja,
¿no? Claro. ¿Por qué? Porque está buscando una cuestión de identidad. Aquí la situación a veces no es tanto la parte de la rebeldía, sino que se están amoldando, ¿sí?, a este crecimiento, a esta madurez cerebral, ¿no?, al mismo ambiente que se genera, Claro. y preparándose. Al mismo contexto, y todo esto forma parte natural del crecimiento. Doctor Roberto Hernández, le agradecemos muchísimo que nos haya otorgado esta entrevista y su tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias a todos. Sean bienvenidos a Ceposami. Gracias por ese recibimiento. Vamos a hacer una pequeña pausa, es breve, y continuamos transmitiendo desde Ceposami. Inversión. La obra tuvo un costo aproximado de 44 millones de pesos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este programa especial transmitiendo desde Ceposami, y estoy muy contenta porque voy a platicar con la directora de este centro, de este lugar. Ella es Umi Choda Morales. Ustedes la conocen muy bien. Umi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, pues estoy muy feliz de que estén aquí en nuestra casa, el Ceposami. Bienvenidos. Esta asignación como directora es una gran responsabilidad que tomas con mucho gusto. Sabemos que eres una mujer de empuje, siempre comprometida con lo que se te encomienda, pero creo que Ceposami es un centro muy especial. ¿Por qué? Es un centro muy especial porque es un centro creado de cero, ¿no? Entonces, pues por iniciativa de la presidenta del patronato, que escuchó a las familias y esta inquietud porque empiezan a manifestarse con mucho más frecuencia trastornos del estado de ánimo, trastornos del aprendizaje, trastornos conductuales. Ella dice, necesitamos crear un modelo que incluya lo mejor de todos los modelos que hay en el mundo. Y entonces aquí tu servidora, una ñoñaza, en coordinación con especialistas, en coordinación y con la supervisión de la presidenta del patronato, Ceci, que aunque no es psicóloga de formación, es psicóloga de vocación, porque le gusta mucho informarse, conocer pues todos los servicios más actualizados y demás. Desarrollamos este modelo que es único en el país. Creo que es una mujer con una visión muy amplia y que va un paso adelante. Este centro que se creó desde cero, efectivamente, en un espacio que se aprovecha al máximo para los poblanos y las poblanas. Así y es. En esta ocasión, ¿cuál es esta misión y cómo se traslada ya a la realidad? Porque a lo mejor vemos las palabras, etcétera, pero tú eres una mujer muy aterrizada, ¿no? ¿Cómo va a dar atención este centro a los pequeños y pequeñas? Qué buena pregunta. Mira, este centro, ¿qué lo hace? Cumplir con la visión, con esta meta de ser el mejor centro, con la mejor atención. ¿Cómo se traduce esto? Hay dos enfoques que son sumamente importantes. El primero es atender al contexto. Hay mucha gente que dirá, ¿por qué desde el DIF y no desde un departamento de salud, desde la Secretaría de Salud? Atendemos al contexto. Hay muchos factores del contexto que contribuyen a la salud mental, ¿no? O sea, una persona que vive en una situación de violencia, pues no se siente ansioso únicamente por factores bioquímicos. Hay factores bioquímicos que están respondiendo al ambiente. Una persona que no ha tenido el acceso a una educación, un adolescente que por motivos familiares no estudió y dice, me siento ansioso porque no sé qué voy a hacer de mi vida. No se trata nada de cambiar el chip, ¿no? Y decir, échale ganas, mira tú. ¿Por qué? Porque realmente hay una situación material que está afectando a esta ansiedad. Entonces, desde el DIF tenemos muchísimas dependencias, ¿no? Si fuera el caso, por ejemplo, de este adolescente, pues tenemos los ECADE. Y entonces podemos coordinarnos con ellos para que se pueda certificar y para que esta condición material que está afectando a la salud mental sea atendida también. Ahora, desde la parte clínica, la presidenta fue muy enfática en que consiguiéramos al equipo más especializado y multidisciplinario en un solo lugar. O sea, aquí tenemos un equipo muy fortalecido de diferentes especialistas que yo ya sé que han tenido oportunidad de platicar con algunos de ellos para abordar la salud mental desde diferentes áreas. Es que se tomaron en cuenta todas las aristas. Esto es un trabajo multidisciplinario porque a lo mejor en un pequeño, en una pequeña, en un adolescente puede tener diversos puntos que diversas especialidades deben de tratar. Ahora, Yumi, ¿tiene algún costo la atención que se va a brindar?
No, este es un servicio totalmente gratuito. Ahora, los padres, madres que están viendo esta transmisión, ¿cómo es el proceso para acercarse? ¿Hay que sacar una ficha, hay que llamar por teléfono, hay que hacer una cita? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para empezar con esta atención desde la historia clínica y después del tratamiento? Mira, es muy sencillo porque pueden hacer una llamada al 2222 36 27 17 o pueden enviar un mensaje por WhatsApp al 2221 08 40 33 y de esa manera tenemos aquí atrás justo a nuestro equipo de recepción que son encantadoras y muy eficientes y entonces les pueden buscar un espacio en el calendario para hacer una cita y que puedan tener su primera valoración. Esto es importantísimo, la primera valoración para conocer el diagnóstico prudente para cada pequeña adolescente. ¿Cuál consideras, Umi, que es uno de los mayores retos en esta atención que se va a brindar a la población? Mira, un reto muy importante es combatir el estigma de la salud mental, ¿no? La salud mental está atravesada por muchas ideas erróneas acerca de la misma, que es una cuestión de voluntad, que es una cuestión de echarle ganas, que es una cuestión de desconexión moral y no es el abordaje que nos permite acercarnos a estos servicios. Yo todavía conozco a personas que dicen, ir al psicólogo, ¿para qué? ¿No? O sea, si no estoy loco. O hay que echarle ganas, o la generación de cristal. Y la salud mental, igual que todos los otros aspectos de la salud, son procesos bioquímicos. Entonces, hay que atenderlo, claro, el contexto afecta a estos procesos bioquímicos. Si yo no duermo bien, mis niveles de serotonina se van para abajo, si no como bien, lo mismo. O sea, factores del ambiente contribuyen a esto, pero es igual que tratar cualquier otro padecimiento de salud y combatir ese estigma es algo que también el hecho de que ustedes estén aquí ayuda porque se entiende que no es una cuestión nada más de echarle ganas, sino que una valoración profesional puede ayudar a tener un desarrollo mucho mejor. Y estamos aquí para difundir este trabajo, este gran esfuerzo que hoy se concreta y es una realidad y bueno, está dando ya servicio. Hablando de este contexto, ¿cómo se atiende también, digo, de manera específica, se enfocan a los niños, niñas y adolescentes? Pero a ese contexto, a esas madres, a esos padres, a los tutores, ¿cómo se da este acompañamiento también? Porque es fundamental que vayan de la mano. Es fundamental, es punto de partida trabajar con las familias, trabajar con los padres, madres, con los cuidadores primarios para darles el conocimiento. La psicoeducación es parte elemental de un proceso terapéutico, entender qué te está pasando y por qué te está pasando. Eso solo lo puede hacer un enfoque basado en evidencia. Entonces trabajamos acompañando a las familias para entender el padecimiento y para entender qué pueden hacer para contribuir al éxito de este proceso terapéutico. Ya nos hablabas anteriormente un poco de los especialistas con los que cuenta Ceposami, pero ¿cuáles son estas áreas? Y sobre todo, creo que sí, ya tuvimos oportunidad de platicar con algunos, sí tienen a los mejores. ¿Verdad que pero sí? Pero ¿sabes qué? Sobre todo, además de que saben mucho porque tienen la especialidad y han estudiado, etcétera, con un gran calor humano, con mucha calidez y creo que eso también se necesita porque la población vulnerable viene con ciertos miedos, ciertos tabúes, situaciones difíciles. Claro. Y ellos creo que son una muy buena red de apoyo. Yo estoy completamente de acuerdo. Este equipo se formó para el Ceposami y entonces sí llevamos a cabo un proceso de selección muy minucioso porque la calidad humana es sumamente importante para atender a la población más vulnerable. Entonces, una recomendación que recibimos siempre de la presidenta del patronato es tratar a las personas como si fueran de nuestra familia. Porque si no hay ese trato, pues no hay esa adherencia al tratamiento, ¿no? O sea, una cosa es el nivel de especialización, todos los estudios que uno puede tener, y otra cosa es saberlo bajar sin soberbia a la población para que lo entiendan, ¿no? O sea, saberle explicar y saberlo acompañar es parte esencial y eso también lo tenemos aquí. Aterrizarlo porque imagino que también vienen muchas personas del interior del estado. Así es. Pues conociendo y sabiendo que esta es una gran oportunidad para atender a sus pequeños y pequeñas. Y en este sentido, ¿qué es lo que distingue a Ceposami de otros centros, ¿no? Que están en el país, Yumi? Mira, te voy a compartir. El Hospital Psiquiátrico Navarro en la Ciudad de México es un hospital maravilloso con muchos especialistas, pero el enfoque es principalmente clínico.
Aquí combinamos el enfoque clínico y el enfoque contextual. Si tú te vas no solo a este país, te vas a otros países, vas a Estados Unidos, tienen el modelo ALCOVE, te vas al Reino Unido, tienen el modelo CAMS, en Italia tienen un modelo diferente de la atención social. Si tú combinas todos esos modelos y los aterrizas en un mismo espacio en la ciudad de Puebla, eso es lo que lo hace distinto. Es la mejor atención clínica, que esa la hay en otros espacios, pero también la mejor atención contextual. Y te voy a presumir algo que no había mencionado, el estimulador magnético transcraneal. Tenemos 2 equipos de esos. Te platico un poco más. Sí, por favor. Muy bien. Mira, los medicamentos psiquiátricos lo que hacen es alterar la química de nuestro cerebro a grandes rasgos. Sin embargo, tienen muchos efectos secundarios y entonces eso hace que muchas personas desistan del tratamiento, además de que son muy caros. Entonces, lo que nosotros tenemos es la máxima tecnología en química cerebral. ¿Cómo? El estimulador magnético transcraneal lo que hace es que activa ciertas partes del cerebro que producen estos neurotransmisores que afectan a nuestro estado de ánimo o a nuestros niveles de atención sin la necesidad de medicar y con efectos secundarios. Los mayores efectos secundarios es un ligero dolor de cabeza, un ligero mareo que terminando la sesión 10-15 minutos y se pueden retirar sin mayor secuela versus los efectos secundarios que puede tener la medicación. Entonces, en este centro también queremos reducir en la medida de lo posible la necesidad de medicarse. Fíjate que ese es un tema sumamente importante porque a veces en algunos otros lugares se abusa de los medicamentos o también hay muchos mitos, realidades, que si la medicación puede llegar a afectar, etcétera. Es un punto muy importante y nosotros, Umi Choda, te agradecemos muchísimo. Muchas que gracias. hayas estado con nosotros. Te felicitamos, es una gran responsabilidad, pero sabemos que lo vas a hacer con muchísimo éxito viendo los resultados en estas infancias sanas. Muchísimas gracias. Al menos con mucha pasión se hará. Eso, ¿no? Y lo sabemos y así es. Muchísimas gracias, Umi Choda. Gracias por estar aquí. Y gracias a ustedes también por seguir esta transmisión especial desde Ceposami. Que tengan muy buen día y nos vemos en la siguiente. Gracias.